Buen día chicos, chicas. Esta es la secuencia número 8 de la clase de preparación y evaluación de proyectos o formulación y evaluación de proyectos. Y específicamente estamos desarrollando el tema número 2 que se llama el estudio de mercado. En el estudio de mercado estamos trabajando la sección 4 que se llama estrategia comercial, ya que dentro del estudio de mercado estamos estudiando el mercado consumidor y la demanda tal y cómo se analiza lógicamente este tema del estudio de mercado. En principio analizamos un poco las herramientas para trabajar con la segmentación y principalmente el análisis del mercado consumidor. Y como estos son videos explicativos de la clase que nosotros ya realizamos, digamos, en manera semipresencial en los encuentros que tenemos. Entonces acá lo que estamos dejando son videos principalmente para aquellos que no han estado en la clase y que necesitan nivelarse con sus estudios. Entonces en esta laminita que se llama lámina número 4 del tema 2 del estudio de mercado, estamos analizando la estrategia comercial. Y en la estrategia comercial vamos a tener en cuenta un elemento muy importante que se llama ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto es un análisis, una herramienta de análisis que nosotros tenemos básicamente para estudiar los productos o servicios que nosotros tenemos proyectados y que estamos formulando. Y esto está proyectado en función del volumen de ventas que nosotros estamos proyectando y en función del tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo la introducción principalmente de un nuevo negocio o un proyecto, tenemos que enfocarnos en un elemento muy importante que se llama introducción, en función de los resultados esperados y obtenidos dentro de la consecución de los proyectos. En la mayoría de los casos se reconoce un comportamiento variable. Este responde a un proceso más o menos de 4 etapas. Como les decía, la primera es la etapa de introducción, la segunda es el crecimiento, la tercera es la madurez y la cuarta es la declinación. Esta está regida económicamente hablando por la ley de los rendimientos decrecientes y que básicamente es un estudio que nosotros no vamos a desarrollar, pero tenemos que considerarlo porque al momento que estamos nosotros estudiando el ciclo de vida de los productos, tenemos que ver que en los estudios que nosotros hacemos del consumidor, el mercado consumidor nos puede establecer márgenes máximos y mínimos para que nosotros podamos introducirnos en este tipo de mercado, en cualquier tipo de mercados. Cuando hablamos de márgenes máximos y mínimos, puede ser precios máximos, precios mínimos, cantidades demandadas máximas o cantidades demandadas mínimas. Con los resultados, ya sea de encuestas, ya sea de observación, ya sea de cualquier herramienta que nosotros estemos utilizando, entonces el precio de introducción que se recomienda es el precio de los mínimos. O la introducción debería estar enfocada hacia los resultados mínimos en función de las variables que queremos utilizar, ya sea precio, cantidades demandadas, cantidad o frecuencia de compras o frecuencia de distribución. Entonces, lo primero y lo más recomendable a la hora de hacer una introducción es utilizar los resultados donde tengamos nosotros mínimos. Y obviamente cuando estamos hablando de mínimos son los mínimos, los más mínimos, quiero ser muy expresivo en esto, los más mínimos, porque eso nos permite a nosotros mejorar la certeza, administrar los riesgos y proyectarnos hacia resultados esperados. ¿Cuáles pueden ser los resultados esperados? En que en determinado periodo de tiempo nosotros trabajemos en función de alcanzar los máximos que registramos en nuestro análisis y nuestro estudio del consumidor. Entonces, cuando nosotros llegamos a los máximos, estamos pasando por procesos o etapas de crecimiento y madurez
Pero ahí nos arriesgamos a llegar a las etapas de declinación de los proyectos o de los productos para cumplir con el ciclo de vida del producto. Sin embargo, nosotros debemos hacer un análisis sistemático de que una vez que nosotros pasamos a las etapas de operación y las etapas de principalmente inversión, operación, entonces esas etapas nosotros debemos aplicar elementos de sistematicidad, es decir, de seguimiento y monitoreo en función de mejoras continuas. ¿Por qué en función de mejoras continuas? Porque las mejoras continuas nos va a permitir a nosotros administrar los riesgos y administrar la fase de declinación de los proyectos en función de encontrar estrategias que nos permitan reducir la brecha de declinación, de caída o de ruptura, de baja de los procesos y los proyectos, y enfocarnos y enrumbarnos hacia nuevos resultados. Entonces, en estos procesos ustedes pueden utilizar, como les decía, perfectamente los resultados máximo y mínimo, y las encuestas pues nos pueden arrojar estos datos, los paneles nos pueden arrojar estos datos, los métodos Delphi nos pueden arrojar estos datos, pero principalmente cuanto más certeza nosotros tengamos de la información, principalmente en las encuestas, es mejor poder introducirnos en función de los resultados que nosotros estamos obteniendo y los análisis de datos que estamos obteniendo. Entonces, acá en este proceso, la estrategia comercial fundamental es la estrategia de fijación de precios. ¿Por qué la estrategia de fijación de precios? Bueno, porque el comportamiento esperado de las ventas pasa a constituirse en una de las variables más importantes para la composición de un flujo de caja. Cuando nosotros administramos un flujo de caja es importante saber en qué momento entra dinero, en qué momento sale dinero, cuándo estratégicamente, cuándo yo puedo utilizar las salidas de dinero y cuándo puedo detener esas salidas de dinero para evitar meterme en problemas, digamos, de déficit monetario, de déficit de precios, de efectivo. Y entonces aquí es donde el precio se vuelve un elemento muy importante en la determinación de la rentabilidad del proyecto, porque nosotros nosotros medimos el nivel de ingresos que vayamos a tener. Entonces, acá en la formulación de los proyectos, nosotros debemos definir en las estrategias de fijación de precios algunas estrategias comerciales, como algunas condiciones crediticias, porcentajes de cobro si vamos a hacer algún tipo de negocio nuevo, o abrir espacios comerciales nuevos dentro de los procesos de modernización de los proyectos, y cómo hacemos la diferenciación de los cobros al contado, si tienen algún porcentaje, en el caso del crédito si tenemos plazos de créditos, cuáles son los montos, si hacemos créditos, si en cuotas, si hacemos cobros directos. De todos esos elementos tenemos que hacerlo si trabajamos en una empresa donde nuestros clientes también son nuestros colaboradores. Entonces tenemos que ver ese monto de las cuotas, cuáles son los alcances que tienen, cuáles son los beneficios como empleados, y analizar de repente las tasas de interés implícitas en cuotas, sí y solo si están establecidos dentro de las políticas internas que se vayan a crear, o evaluar las posibilidades de descuentos por prontos pagos en volúmenes, en transacciones crediticias. Eso significa que además de las transacciones crediticias, ustedes tienen que analizar todas las herramientas posibles y todas las estrategias posibles para el tema de la fijación de precios, y crear estrategias comerciales que les permitan a ustedes introducirse, como ya les decía, con precios bajos, con precios razonables, con precios mínimos,
pero en función de alcanzar resultados hacia el crecimiento y hacia la madurez del proyecto. Recuerden que la forma más fácil o la manera más simple de calcular el precio es adicionando un porcentaje o un margen a los costos unitarios totales en los proyectos. Entonces, ya sean productos o servicios. Entonces, cuando calculamos estos porcentajes sobre el precio, utilizamos el precio de venta, puede ser un precio de venta local que analicemos, establecemos un margen de venta sobre ese precio más los costos unitarios si logramos saber o determinar cuánto es el costo unitario de producir un bien o servicio. Si no lo tenemos, entonces utilizamos los costos unitarios si no conocemos el mercado o si los precios a nosotros no nos parecen tan idóneos a los proyectos que estamos realizando. Entonces utilizamos para eso el costo unitario y también realizamos el análisis del margen que nosotros queramos analizar. Entonces acá vamos a utilizar algunas fórmulas de fijación de precios como herramienta fundamental de estrategias comerciales. Entonces hasta acá el tema de las estrategias comerciales a través de la fijación de precios. Y como les decía, muy importante tener en cuenta que la principal estrategia comercial es establecer precios razonables mínimos para hacer un proceso de introducción, trabajar en volumen de ventas en función de resultados esperados y en función del tiempo para que nosotros podamos tener también poder establecer sistemas de mejoras continuas que nos permitan a nosotros mejorar los ciclos y administrar mejor los riesgos de realizar el ejercicio y las operaciones de un proyecto que nos propongamos. Así que espero que les haya gustado este contenido. Recuerden, pueden comentar cualquier duda, queja, sugerencia, inquietud. Escriban, no tengan pena por la información, no tengan pena por los comentarios. Si ya no podemos responder los comentarios, pues se nos sale de las manos porque el equipo con el que trabajo es un equipo prácticamente muy reducido. A veces solo estoy yo trabajando. Y bueno, si hay estudiantes que estén interesados en trabajar, en colaborar con la producción de estos contenidos de clase que les sirven a ustedes para su desarrollo profesional, entonces bienvenido sea. Vemos la manera de colaborarnos, vemos la manera de compartir. Compartan la información a los estudiantes que no están. Mira, el profesor está cargando los videos de la clase, explíquenles un poco, compartan entre ustedes. No se queden con la información solo ustedes, hay información para regalar. Así que muchas gracias por tomarse estos 13 o 15 minutos de su tiempo para que no se pierdan la clase y puedan avanzar hacia la presentación de sus proyectos. Así que buenos estudios para ustedes, la mejor de la suerte, hasta la próxima.